La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y en esta preciosa mañana tenemos un tema muy interesante y una contestación a los que han estado haciendo preguntas en cuanto al carácter de Dios. Eso es así. Hoy continuamos con los temas del carácter y el tema de esta mañana lleva por título ¿Quién mató a los primogénitos? Les dejo saber desde ahora que en nuestro próximo programa vamos a hablar entonces acerca del diluvio. Pero antes de entrar en este tema, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabamos, exaltamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana, dándote gracias porque otra vez nos brindas el privilegio de exponer tu santa palabra a los hermanos. Aprovecho esta oportunidad para esconderme en ti, Padre Santo. Toma el control de este programa y dirígelo de principio a fin. Te pedimos que reprendas todo lo que no es tuyo, Padre Santo. Y te pedimos que la exposición de este tema sea una bendición en la vida de todos los que nos van a sintonizar. Ayúdalos para que puedan comprender estas verdades y que los pueda fortalecer en el crecimiento de su carácter a semejanza del tuyo y de tu amado Hijo. También te queremos pedir, Padre Santo, por todas esas personas que todavía tienen sus hogares actualmente con daños por el huracán María y ahora están enfrentando exponerse al peligro de la tormenta tropical Dorian que está próxima a convertirse también en huracán. Te pedimos, Padre Santo, que reprendas al enemigo y a todos sus instrumentos. Y te pedimos, Padre, que alejes ese sistema atmosférico para que no cause mal. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, como le estaba diciendo, el título del programa de hoy es ¿Quién mató a los primogénitos? Y vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en Éxodo capítulo 12, versículo 12, donde dice la santa palabra de Dios: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. También vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 29, donde dice allí: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y de todo primogénito de los animales. También vamos a ir a Éxodo capítulo 13, versículo 15, donde allí dice: Y endureciéndose Faraón en no dejarnos ir, Jehová mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo todo primogénito de mis hijos.
También vamos a ir a Números capítulo 3 y el versículo 13, donde allí dice la santa palabra de Dios: porque mío es todo primogénito, desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias que están en pie para vindicar el carácter del Padre. En el programa de hoy estaremos contestando la pregunta de ¿quién mató a los primogénitos? De primera vista podríamos pensar que los versículos de introducción ya dieron la respuesta a esta importante pregunta. Pero el estudio de las Escrituras no es así de superficial. A veces no comprendemos realmente la profundidad de las Sagradas Escrituras. Y muchas veces tenemos que considerar qué realmente es más importante para los hijos de Dios conocer. El conocer los principios de Dios que no cambian, o conocer una serie de eventos bíblicos ocurridos de la manera expresada por el escritor bíblico, donde se le adjudica la intervención directa al Dios de Israel. Cuando conocemos a Dios como realmente Él es, no podemos ser engañados en cuanto a su santo carácter, ni aun cuando superficialmente el texto bíblico sugiera algo diferente. Lo que nos debería llevar a investigar cómo es que realmente esto se llevó a cabo o cómo sucedió. Lo que a Dios se le adjudica o lo que Él mismo se atribuye que hizo. En ese sentido, el caso de la 10ª plaga o la muerte de los primogénitos es un clásico ejemplo para entender que Él no viola su santo carácter. Desde antes que sucediera la gran liberación del pueblo de Israel en esclavitud en la tierra de Egipto ya por siglos, Dios le había dicho a Moisés lo que él haría. Y eso está registrado en Éxodo capítulo 3, versículo 20, donde dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y siendo Dios aún más específico, le dijo lo que encontramos en Éxodo capítulo 4, versículos 22 al 23, donde dice: y dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Qué estaba sucediendo realmente aquí? Sería que como el faraón y el pueblo egipcio le estaban haciendo bullying a los israelitas porque tenían el mollero militar y podían hacerlo, que entonces Dios iba a darle un poco de su propia medicina para que dejaran ir a su pueblo porque Él es el Todopoderoso y puede. Pues claro que no. Este asunto es mucho más profundo y hay muchísimas cosas más que están sucediendo tras el telón. Dios, mediante el profeta Isaías, nos dice algo muy significativo. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Eterno se deleita cuando su profeso pueblo le va a Él en todas, aunque no pueda descifrar claramente las circunstancias, porque se ha cimentado en el que es realmente fiel y en quien no hay sombra de variación. Pues entonces,
¿quién mató a los primogénitos? Si en Números 33:4 se nos dice, pues los egipcios estaban enterrando a todos los primogénitos que Jehová había dado muerte de entre de ellos. También sobre sus dioses Jehová ejecutó juicios. Fue Dios. Pero es que en Salmo 105:36 dice, también hirió, refiriéndose a Dios, de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Y en Salmo 135:8 se nos dice, Él es el que hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Ese texto es muy específico. Nuevamente se nos recalca que fue Dios mismo el que lo hizo, pero ¿realmente fue Él? ¿Cómo va a ser? Si en el Salmo 136:10 se nos vuelve a decir, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. ¿O será acaso que este último versículo es un trabalenguas mental que nos habla acerca del Dios que supuestamente mató a los primogénitos de Egipto, pero que para siempre es su misericordia? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué está pasando? Bueno, la verdad es que es mucho mejor si nos basamos en sus principios y en esa luz analizamos su palabra, en lugar de concentrarnos en los eventos para tener una idea de quién es Dios en el sentido de su carácter. Mis queridos hermanos, Dios no nos deja en tinieblas, solo tenemos que buscar bien pidiendo su dirección. Ocupemos a nuestro ángel guardián para que nos guíe a toda verdad. Él trabaja bajo las órdenes de Cristo y ellos solo quieren nuestro bien. En el pabellón de la fe, hablando acerca de Moisés, se nos dice en Hebreos 11, versículos 27 y 28, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 28. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no les tocase a ellos. ¿Qué pasó realmente esa noche? Pues si tenemos la mente abierta al Espíritu de Dios y no nos hemos cerrado a la idea contradictoria que aparentemente presentan todos esos versículos, podremos entender lo que la Escritura realmente está diciendo. En Éxodo capítulo 12, versículo 23, se nos da una pista importante cuando dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Pausa. Aquí tenemos un supuesto heridor. Ahí lo presenta como Jehová. Pero recuerden, tenemos que entender cómo es que lo lleva a cabo. Continúa el versículo. Aquí viene la aclaración. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, Jehová pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Para el buen entendedor, ahí está la respuesta a la pregunta caliente. Y más claro, no canta el gallo. Ahora, algo indudable que podemos deducir de este versículo, el cual explica lo que está sucediendo, es que Dios, aunque se haya colocado voluntariamente el sombrero del heridor, nos presenta que es otro quien realmente lo está ejecutando. Alabado sea el nombre del Santo de Israel. Ya sabemos que literalmente no fue Dios, sino que, como ya aprendimos de la lección objetiva de Job, Dios permitió que otro ejecutara. Ya por lo menos adelantamos algo, sacamos a Dios absuelto del cargo de asesinato. Aprovecho este momento para dejarles saber que en un futuro cercano hablaremos si el matar como consecuencia de un juicio es una violación a la ley de Dios o a su santo carácter.
Pero seguimos aquí con la siguiente pregunta caliente. Si no fue Dios, ¿quién fue quien lo llevó a cabo entonces? ¿Tendrá Dios un santo ángel que es también templo de su Santo Espíritu y que lleva su santo carácter y guarda sus mandamientos, pero que mata cuando se le instruye a matar? ¿Habrá un santo ángel destructor o heridor? Pues no, mis queridos hermanos, esa contradicción es producto de nuestra mala interpretación y falta de conocimiento. La Biblia sí nos presenta en términos claros que Satanás destruye cuando Dios se lo permite, como ya vimos en el programa pasado acerca de lo que le sucedió a Job. La Biblia sí habla de un ángel que se dedica a ese tipo de trabajo y no es casualidad que lleve por nombre la profesión que ejerce. Lo hemos ya mencionado, el que está registrado en Apocalipsis capítulo 9 versículo 11, donde dice: y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este versículo pertenece a una profecía apocalíptica, por lo tanto, el lenguaje que utiliza es simbólico. Pero los símbolos empleados no son difíciles de interpretar. Abadón aparece en el Antiguo Testamento varias veces. En algunos pasajes aparece en un paralelismo con la palabra Seol o sepultura. Aparece una vez en los Salmos, 2 veces en los Proverbios y 3 veces en el libro de Job. Interesante. Puede referirse al reino de los muertos o a un lugar de perdición o a la ruina total. Por lo tanto, cuando se aplica como nombre a un ángel, como en este caso al ángel del abismo, lo cual es otra pista, nos deja saber que es destructor. Apolión también quiere decir destructor o el que extermina. Como ya vamos viendo, la Biblia señala un ángel destructor o exterminador, que equivale a heridor. Y ese es Satanás, que Jehová lo reprenda. La sierva del Señor confirma esto cuando nos dice: Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Esta cita la pueden encontrar en Testimonios Selectos, página 25, el párrafo 1. No tenemos que cavilar tanto. Esto es muy claro. El verdadero heridor es Satanás, no es otro. Fue él el que enlutó a la tierra de Egipto. De esa manera es que él obra. Él conduce al pecado y cuando te tiene en su territorio, te da un paseíto al imperio de la muerte, te lleva a un lugar de perdición, donde puedes vacacionar en la ruina total, alejado totalmente de Dios y sin remedio. Pero lo terrible de todo esto es que después, por medio de profesos creyentes, corre la voz de que fue actualmente Dios el que lo hizo. ¿Por qué? Porque como Dios se adjudicó el hecho, porque llevó a cabo su obra extraña, que es permitir que el ángel destructor haga de las suyas, no porque Dios quiera, sino porque el hombre se empeñó en recibir la recompensa por su elección, hecha al insistir en la desobediencia. Entonces Dios paga los platos rotos y el enemigo sigue desvirtuando el carácter de Dios. Lo que ha hecho desde el principio, desde que cayó. Pero ahora usa a los que supuestamente son fieles seguidores del Altísimo.
¡Wow! ¡Qué dilema! Pero la sierva del Señor nos dice, para que no seamos engañados, lo siguiente. Justo antes de que los primogénitos fueran asesinados en Egipto, el Señor instruyó a los israelitas que reunieran a sus hijos en sus casas con ellos y que rociaran el dintel y los postes de sus puertas con sangre, de modo que cuando el ángel destructor atravesara la tierra, él reconociera las casas así marcadas como las moradas de los seguidores de Cristo y pasara por encima de ellos. Noten que ella menciona a Cristo, aunque Miguel para ese tiempo aún no se había humanado. Pero recuerden, la sangre de los corderos en los postes y dinteles prefiguraba la de Cristo. Continúa la cita. Hoy debemos reunir a nuestros hijos a nuestro lado, si deseamos salvarlos del poder del maligno. Pausa nuevamente. En esta cita, Elena White identifica al ángel destructor como el maligno, lo que nos ayuda a prevenir del cuento de los que tratan de decir que el heridor o destructor es Dios o un santo ángel de Dios. Esto nadie lo puede despintar. Continúa la cita. El conflicto entre Cristo y Satanás aumentará intensidad hasta el fin de la historia de esta tierra. Debemos tener fe en la sangre de Cristo, a fin de que podamos atravesar con seguridad los tiempos peligrosos que nos esperan. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en inglés en Sermones y Charlas, volumen 2, la página 199, los párrafos 1 y 2, y esta cita fue traducida del inglés. Así se van aclarando realmente las cosas, pero no seamos obstinados. Prefiramos siempre la luz sobre las tinieblas. Este es el contexto de Pablo cuando expone lo registrado en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11, donde dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. En un programa anterior hablamos acerca de ese episodio. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mis queridos hermanos, aquí está refiriéndose a Satanás, a nadie más. Versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y nuevamente les tengo que decir, mis queridos hermanos, más claro, no canta el gallo. Es para que nosotros no caigamos en ese mismo error. Pero ahí claramente identifica quién es el verdugo. El juez es Dios, pero el verdugo es Satanás, que el Señor lo reprenda. El pecado es el que nos mata. Si persistimos en mantenernos en el terreno de Satanás, Dios, como todo un caballero, respeta tu decisión. Entonces es obligado a poner por obra su obra extraña, que es la de permitir que el enemigo haga lo que siempre ha querido hacer: destruir la creación de Dios, que llevaba originalmente su imagen. Y para que estén claros en cuanto a su obra extraña y la diferencia que existe entre la obra de los santos ángeles y la obra de Satanás y sus demonios, la siguiente cita dice: Jesús toca, ¿le abrirás la puerta?
se verá obligado a escribir sobre el dintel de la puerta, en lugar de su sangre que limpia de todo pecado, la frase que te deja el poder de los ángeles destructores. Pausa, ahí lo tienen en plural. El enemigo no trabaja solo. Imita lo que hace Cristo, la escalera de Jacob. Continúa la cita. Está unido a sus ídolos. Ángeles guardianes, déjenlo solo. Citando a Oseas capítulo 4, versículo 17. Ahí pueden ver cómo es que los ángeles guardianes destruyen. Cuando ellos permiten que los otros ángeles hagan su obra nefasta. Continúa la cita. ¿Cuántas veces hubieras reunido a tus hijos así como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste, citando a Mateo capítulo 23, versículo 37. A todos los que abran la puerta, Jesús entrará y tomará posesión. No dirás, entrad, bendito del Señor, entrad, porque estás fuera. Citando a Génesis capítulo 24, versículo 31. Aceptarás el oro, las riquezas de su amor, su gracia, su salvación, el manto de la justicia de Cristo. De los tales dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Citando Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la carta 30A del 1892, el párrafo 29. Y esta cita también fue traducida del inglés. No se ha comprendido mal, mis queridos hermanos. Los que matan son Satanás y sus demonios, que el Señor los reprenda. La obra de los santos ángeles siempre ha sido proteger y bendecir. Su obra extraña, como la de Dios, es el permitir que los otros destruyan, porque ellos lo que hacen es que protegen. Ahora, con relación a la señal de protección, se nos dice algo muy importante en esta próxima cita, que dice, cuando el ángel destructor estaba por recorrer la tierra de Egipto y herir a los primogénitos de los hombres y de las bestias, se indicó a los israelitas que tuviesen a sus hijos consigo en casa y rociasen los dinteles de las puertas con sangre, que ninguno quedase fuera de la casa, porque todos los que fuesen hallados entre los egipcios serían destruidos con ellos. Supongamos que un israelita hubiese descuidado de colocar la señal de la sangre sobre su puerta, diciendo que el ángel de Dios podía distinguir entre los hebreos y los egipcios. ¿Habrían custodiado esa morada los centinelas celestiales? Debemos aplicarnos esta lección a nosotros mismos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 183, el párrafo 2. Noten varias cosas de esta cita. Primero, el ángel destructor iba a recorrer la tierra como le había mencionado a Dios en Job capítulo 1, versículo 7. Segundo, fue Satanás quien hirió a los primogénitos. Tercero, se menciona al ángel de Dios y a los centinelas celestiales, Cristo y sus ángeles, la escalera de Jacob en acción. Pasemos al próximo párrafo. Pero noten que ahora lo aplica al tiempo del fin. Dice la cita, nuevamente ha de recorrer la tierra el ángel destructor. Pausa. Aquí podemos identificarlo como el diablo sin temor de malinterpretar por las citas presentadas en este tema y en los programas anteriores, que presentan que llegará el momento cuando Dios le permita hacer estrago entre los desobedientes en el tiempo del fin. Continúa la cita. Se ha de colocar una marca sobre el pueblo de Dios y esa marca es la observancia de su santo sábado. No hemos de seguir nuestra propia voluntad y juicio e imaginarnos que Dios cumplirá nuestras condiciones. Dios prueba nuestra fe al darnos una parte
que desempeñar en relación con su intervención en nuestro favor. Sus promesas se cumplirán para los que cumplan las condiciones, pero todos los que se atrevan a desviarse de sus instrucciones para seguir un camino de su propia elección, perecerán con los impíos cuando sus juicios caigan sobre la tierra. Esa cita la pueden encontrar en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 183, párrafo 3. Ahora, unas cosas importantes para notar de esta cita son las siguientes. Primero, aquí la marca es puesta sobre los individuos, no sobre los postes y los dinteles, sino sobre los individuos. Y es el Santo Sábado, el sello de Dios. Esto tiene que ver con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Segundo, el que va a exterminar a los desobedientes es el ángel destructor, que ya hemos identificado como el diablo con muchísimas citas. Tercero, aunque los juicios vienen de parte del gran juez, son ejecutados por el verdugo, el diablo y sus demonios. En el próximo programa, mis queridos hermanos, estaremos hablando y contestando la pregunta acerca de qué pasó en el diluvio. No se lo pierdan. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.